vamos a empezar con una introducción de la asignatura. Primero quiero decirles que ustedes son inteligentes y se preocupan siempre por mejorar, ¿no? Eso es importante. Todos los años no somos iguales, ¿verdad? Somos diferentes. Somos mejor que ayer, mejor que el año pasado. Para el otro año seremos mucho mejor. No todos los años tenemos que mejorar. Yo como docente, como médico, me enseño o me preocupo por cómo mi alumno debe mejorar su aprendizaje. Por eso hago la maestría en docencia superior. Y así cursando. Primero vamos a hacer una introducción al tema. Vamos a recorrer el aula de esta asignatura. Empezando con, primero, ¿por qué es importante la asignatura de Clínica Médica 3, específicamente ahora el segmento de hematología? ¿Por qué es importante? Porque ahí vamos a aplicar los conocimientos adquiridos ya, miren, desde la base. Es como nosotros todos hemos pasado, ¿no? Desde las raíces, el tronquito y el fruto. Entonces, las raíces serían todas las básicas que hemos llevado desde que hemos iniciado la carrera, ¿ya? Hemos llevado física, estadística, química, anatomía, embriología, histología, ¿verdad? Todo eso nos sirve para poder comprender la fisiopatología, es decir, aquel elemento patogénico que genera daño al humor. Para luego ya comprender ya netamente ya los frutos, la clínica, ya las especialidades, hematología, medicina interna, dermatología, cirugía, pediatría, todo lo que vamos a ver, todo lo que clínica médica. Entonces, en este momento, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender todo lo que son diagnósticos, seguimiento, tratamiento, epidemiología, pronóstico de las enfermedades hematológicas, de las principales enfermedades hematológicas, tanto benignas, las anemias, todo tipo de anemias, las plaquetopenias, las leucopenias, y las malignas. ¿Cuáles las malignas? Por ejemplo, las leucemias, los linfomas, etc. Entonces, miren, ¿ven? Ustedes han pasado desde acá, desde las ramitas al tronquito, y ahorita están ya dando fruto. Tampoco para ser ya médicos. ¿Ya? Y siempre que les recomiendo al entrar a una asignatura, y también nos enseñan la maestría, es que primero deben de leer el SILA. Es el SILA. Lo primero que ustedes hacen cuando ustedes se matriculan en un curso, rápidamente les dan su sílabus. Entonces ese sílabus es muy importantísimo, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque ahí nos dice cuál es el prerequisito. Es decir, he tenido que pasar clínica médica 2. ¿Y cuántos créditos tienes? ¿Y cuántos creditajes? ¿No? Tiene 8 créditos, ¿no? ¿Cuántas horas teóricas? Dedicadas 4, prácticas 8 en el hospital de este año. Y es un curso obligatorio, ¿ya? ¿Y por qué es importante además? ¿Por qué? Porque ahí dice en el sílabo qué va a aprender el alumno. ¿Qué aprende? Entonces, allí en el sílabo están los contenidos que vamos a llevar, ¿verdad? Que después vamos a ver. En contenidos, en hematología, ¿qué vamos a ver? Hematopoiesis, enfermedades hemorrágicas vasculares, enfermedades, insuficiencias medulares. Vamos a ver anemias, los diferentes tipos de anemias, plaquetopenias, tratamientos con anticoagulantes, enfermedades hematológicas malignas. ¿Qué más? Competencias. ¿Qué competencia va a adquirir el alumno al final?
la competencia de poder realizar una historia clínica desde la anamnesis, el examen físico, su sospecha diagnóstica, interpretar esos exámenes de auxiliares si lo van a pedir, diagnosticar y luego tratar. Esas son las competencias de ahora. Además, en el sílabo dice cómo aprenderá. ¿Y cómo va a aprender el alumno? Entonces el alumno va a aprender con la metodología que los profesores, el docente tiene que traer, ¿no? Estrategias didácticas. Como por ejemplo, ¿qué? Casos clínicos. Ustedes ya ahora están full método de casos clínicos, estudio de casos, que ya lo han visto en la práctica clínica y acá lo vamos a reforzar. ¿Ya? ¿Y con qué aprenderán? Con los recursos, ¿no? ¿Qué recursos? Por ejemplo, en este caso estamos utilizando una herramienta digital llamada Genially. Y el Genially lo podemos utilizar para muchos, no solamente para presentar, sino también para hacer juegos educativos, para hacer libros, pequeños libros, presentación de casos clínicos, etc. ¿Ya? Y además te dice cómo se regularizará ese aprendizaje. Entonces, ¿cómo se regula, no? El aprendizaje. ¿Cómo sabe el docente que ustedes están aprendiendo los contenidos, las competencias? No hay otra forma que la evaluación. Y la evaluación hay muchas formas de evaluar, ¿no? Si yo quiero medir conocimientos, lo evaluaré con un examen, una prueba objetiva de preguntas, ¿verdad? Si yo mido competencias, el alumno sabe diagnosticar. Entonces irá a la práctica clínica y en práctica se va a evaluar, ¿no? Cómo se dirige al paciente, cómo evalúa, cómo examina, cómo lo va a tratar, ¿no? Todo eso se va, dice. ¿Y cuándo aprenderán? Ahora, en este ciclo. En este periodo. Acá están, ¿ves? Estos son los contenidos, entonces. Entonces, todos estos contenidos que está acá en el sílabo, entonces los vamos a aprender. ¿Ya? Que son los más frecuentes y que básicamente un médico general que egresa tiene que saber. Recuerden la metodología. ¿Cómo va a aprender el paciente? Entonces, el alumno, entonces va a aprender con los recursos, la metodología que utiliza el profesor. Entonces, hay una metodología, ¿no? Que no es que se haya inventado, eso ya lo sabemos desde antes, ¿no? Yo como estudiante de medicina no sabía esta metodología, pero sí estudiaba antes de venir a clases. Entonces, esa metodología en el cual el alumno viene estudiando a clases se llama flipped class o el aula invertida. Antes, seguramente en la época de nuestro papá, nuestro abuelito, el profesor venía y dice que el profesor sabía todo y el alumno no sabía nada. Cero. Acá dice aprendía. Y eso es mentira. El alumno ya tiene que venir superando el 100% de la teoría. ¿Para eso qué hay? Está la biblioteca virtual de la universidad, que lo tienen a disposición. Que allí hay tanto libros, ¿qué más hay? Hay revistas, ¿verdad? Todo un banco de datos para poder estudiar. No de dónde va a estudiar, no. Ustedes tienen la biblioteca. Entonces, el estudiante tiene que venir ya leyendo. A todo, algún curso que ustedes se matriculen, tienen que venir leyendo. ¿Por qué? Porque acá ya se consolida el aprendizaje. Entonces, quiere decir que el alumno es responsable de su aprendizaje. Entonces, yo les tengo que responsabilizar a ustedes. Ya son adultos, más de 18 años, ciudadanos, que han decidido estudiar medicina. Entonces, tienen que venir estudiando. Entonces, toda la teoría en la casa y acá lo ponemos en práctica. Entonces, el profesor ya no es aquel profesor que hace sus clases magistrales con alumnos y ya
y va a introducir la teoría, toda la teoría al alumno. No. El profesor solo es un guía. Entonces, acá vamos a reforzar entonces lo que en la práctica no han visto, porque no van a ver muchas cosas, ¿no? La práctica en pocos días de rotación. Los alumnos anteriores, sus compañeros, me dicen eso, que no he visto esto, que no he visto esto. Entonces, acá vamos a hacer full casos clínicos, ya no teoría, full caso. Entonces, para hacer los casos clínicos, tienen que venir para discutir, sino que vamos a discutir, ¿verdad? Entonces vamos a hacer casos clínicos, problemas, las clases magistrales usualmente para el primer tema, que es hematopoiesis, que es más teórico, ¿ya? Entonces, la evaluación. Entonces, ¿cómo se va a evaluar? Entonces, ahí están los consolidados, ya consolidado 1, consolidado 2, está el examen también, el examen. Miren, cada uno tiene su peso. El consolidado 1, 20%. El consolidado 2, 20%. El examen final, 35%. ¿Ya? La rúbrica de evaluación, tanto práctico y una prueba objetiva, 50%. ¿Ya? Bien. Aquí está. La evaluación sustitutoria, no hay. No hay. Entonces, el que se jala, porque no estudia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de aprendizaje? ¿Cuál es el objetivo de estar acá con ustedes? Al final de la asignatura, cada estudiante será capaz de ¿qué? De elaborar la historia. Ya sabemos, ¿no? Historia clínica. Como producto final de una atención clínica a un paciente, considerando ¿cuál? La anamnesis, el examen físico, como base para, luego de una anamnesis y un examen físico, ya puedo yo introducir mis problemas. ¿Qué problemas tiene este paciente? Problema respiratorio, ira, ¿qué tiene? Solicitando, interpretando, miren. Entonces ustedes ya acá tienen que interpretar en el examen de laboratorio, que le permite establecer el diagnóstico presuntivo inicialmente, luego el diagnóstico final y un plan terapéutico. Y siempre en el marco de una adecuada y respetuosa relación médico-paciente. ¿Ya? Entonces, en los primeros minutos se les pasará lista. Tienen que venir temprano a clase. Todas las clases serán evaluadas. Todas mis clases son evaluadas. Pues entonces serán evaluadas. Y no deben faltar. ¿Ya? El que tiene alguna falta, presenta su certificado de salud. Iniciamos la carrera entonces, en esta asignatura. Dicho esto, entonces recién vamos a pasar a la clase de hematopoiesis. ¿Ya? Entonces, ¿qué es la hematopoiesis? Esto es una clase más que todo teórica, ¿ya? La hematopoiesis es un proceso fisiológico en el cual, ¿qué se forma? El producto final es la formación de sangre, ¿no? Y dentro de la sangre, ¿qué elementos hay? Los elementos sólidos, celulares, glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. No así del plasma, solo se encarga de la formación de los elementos formes de la sangre. ¿A partir de quién? A partir de una célula o un precursor común llamado stem cell o célula madre. Esa célula madre tiene mucho. Tiene forma de cloros, de clona, hemocitoblasto, célula troncal, dótico potencial, endotallo, etc. Se queda con el nombre de stem cell o célula. Entonces, ¿cuál es la embriología de la hematopoiesis? Entonces, la hematopoiesis tiene, embriológicamente, entonces, tiene dos partes. Tiene una parte extraembrionaria y una parte embrionaria. Extraembrionaria, ¿por qué? Porque se da
fuera del embriocito. ¿Dónde? En el saco uterino. Entonces, en este saco uterino están las células madre primitivas que van a dar origen a este ser. ¿Ya? Aquí están entonces las células primitivas del saco uterino. ¿Y a qué día se les da? Días nada más. 19, 20 días. Que en semanas sería más o menos 2.5 a 4 semanas. Ahí todavía entonces es embrioncito. Para luego pasar al dentro del embrión. ¿Dónde específicamente? En la aorta gonadal mesonéfrica. Entonces, en esta aorta gonadal mesonéfrica primitiva, aorta, entonces, se va de estas células primitivas que están en el saco uterino, ya se introducen en la aorta gonadal mesonéfrica, dando origen entonces a estas células madre, ya, más o menos a las 4 semanas, 10 semanas de gestación. Ahí todavía es embrioncito. Luego ya pasa a una fase ya fetal, donde ya el fetito, porque ya tiene más o menos 5 meses. Entonces, a los 5 meses, más o menos, aproximadamente, entonces ya se ubica la hematopoiesis en el higadito. Primordialmente en el higadito y secundariamente en el vaso. ¿Ya? Entonces, hígado y vaso están acá. Para luego, antes del nacimiento y toda nuestra vida, una vida postnatal, va a ser el órgano netamente hematopoyético, va a ser intramedular. ¿Dónde? En la médula del hueso. Médula. ¿Por qué? Porque la fábrica de sangre está dentro del huesito, en el medio, se llama médula. Entonces, en la época prenatal, los órganos hematopoyéticos son estos. Postnatal, solo médula. Quiere decir que la hematopoiesis en nosotros ahorita es netamente intramedular. Eso es lo normal. ¿En qué casos se torna patológico? ¿En qué casos es anormal? Ya no es intramedular, sino es extramedular, fuera de la médula. En los casos patológicos, como por ejemplo en la anemia falciforme, en la anemia, por ejemplo, en linfoma, en la leucemia. Entonces, enfermedades patológicas benignas y malignas, entonces ya es una hematopoiesis extramedular, como que si volviera a recordar sus antepasados. ¿Y vuelve a dónde? De lo que tenía que ser solo intramedular, vuelve a ser entonces otra vez hígado, vaso, ganglio linfático. No siento. Entonces, mira, entonces en la época prenatal todos sus órganos están. Después es solo médula ósea. En la médula de los huesitos, largos, planos, ¿verdad? Siendo en la etapa, en la infancia, más o menos, está en la tibia, en los huesos largos, importantemente en los huesos largos, como por ejemplo en la tibia, en el feto. Y luego ya, más o menos ya cuando somos adultos, más de 30 años, se considera, está ya en los huesos planos, es decir, vértebras, no, las costillitas. Entonces, la hematopoiesis entonces la podemos dividir entonces en hematopoiesis, en fases mesoblásticas, porque se da origen en sacos renal. Importante. También la aorta mesonéfrica, ¿verdad? Luego está en la fase hepática, ya la fetal. Embrionaria, embrioncito y peso.
Y la hematopoiesis termina entonces con la hematopoiesis intramedular. En la hematopoiesis mesoblástica, en la primitiva, en la mesoblástica, especialmente se da entonces una intensa eritropoiesis inicialmente. Producción de glóbulos rojos, precursor eritropoyético. Luego en la segunda fase ya hepática, ya no solamente eritropoyética, sino granulopoyética. Y en la tercera fase ya es todo, es decir, eritropoyética, granulopoyética y trombopoyética. Entonces esto se convierte en tejido, el tejido hematopoyético mieloide. ¿Mieloide por qué? Porque está en la médula. ¿Y dónde encontramos médula ósea? Por ejemplo, en los huesos largos, ¿no? ¿En dónde? En los extremos, en las épicas. Entonces hacemos corte de un hueso larguito. Mírenme, en el centro está la médula ósea amarilla. ¿Amarilla por qué? Porque hay grasita. Cuando hacen caldo de huesos, vemos ahí grasita, ¿no? Hay grasa. Entonces normalmente en la médula ósea entonces hay grasa. Tejido sostén, células y las tabeculas. Médula ósea roja, médula ósea amarilla. Roja de sangre. ¿Dónde se produce la sangre? La hematopoiesis, médula ósea roja. ¿Y cómo obtenemos esa médula ósea para ver por microscopía? La otra es macroscopía, ¿verdad? La microscopía. Mediante un estudio que se llama el aspirado medulosa en la biopsia. ¿En qué consiste? Entonces consiste en un paciente en decúbito supino. Entonces, el paciente adulto, inicialmente hacemos asepsia, toda la zona. Buscamos la cresta ilíaca posterior superior. Palpamos esa cresta, la zona más prominente. Luego infiltramos una lidocaína, que es un anestésico local, por eso que el paciente no necesita que esté en ayunas, podría estar. Infiltramos la lidocaína, ¿ya? Sin preservante, para atenuar el dolor. Una de las complicaciones entonces es el dolor. Luego introducimos el trozo de aspirado medular óseo. En ese momento el paciente puede sangrar. Entonces, otra complicación, el sangrado. Entonces, quiere decir que el aspirado medular ósea es un procedimiento que tenemos que hacer en los pacientes con plaquetas por encima de, si es aspirado, por encima de 20.000 plaquetas. Si es biopsia, por encima de 30.000 plaquetas, mínimo. Si está por debajo, no le puedo hacer. Porque ¿cuál es la complicación? Sangrado. No sangra este paciente. Entonces, tenemos que tener cuidado con esas complicaciones. ¿Ya? Luego de que está la aguja de aspirado, enrosca con una jeringa de 20 o de 10 cc, se enrosca, y con una jeringa de 20 aspiro la sangre medular. Aspiramos en la médula. Y obtenemos la primera muestra líquida, una sangre medular. Después de ello después de este aspirado que obtenemos, entonces la primera muestra tiene que ser una muestrita de sangre medular, una gotita, colocamos con una lámina protectora, hacemos el frotis y obtenemos la sangre medular. Y ya obtenemos nuestra muestra, ¿no? Varias muestras de aspirado de sangre medular. Posteriormente, después de haber sacado la primera muestra,
Posteriormente hacemos la biopsia. Ingresamos con la aguja más o menos unos 5 a 7 centímetros. La aguja mide 10 centímetros de largo. Introducimos y sacamos un cilindro óseo de 1 centímetro a 1,5 centímetros más o menos. Tiene que ser una buena muestra. Entonces obtenemos la segunda muestra sólida. Acá lo colocamos en un frasco estéril y un poco de sangre medular para el coágulo medular. Entonces, después de ello, esas muestras lo coloreamos con una coloración, con un colorante James. Esperamos que seque y lo observamos por microscopía. ¿Qué vemos? Aquí están las células madre. Esta es una espícula ósea, una espiral ósea. ¿Y dónde se ve? Acá. Entre espícula y espícula, aquí llega la espícula, acá se ve, porque las células están mucho más separadas. Y a un aumento de 100x se lo ve las células de la médula. Y la otra muestra de la biopsia, entonces obtenemos un huesito medular. ¿Y por qué me doy cuenta que es un huesito? Porque ya no vemos espina. ¿Qué vemos? Trayecto. Y el tejido hematopoyético lo observamos entre trabécula y trabécula. ¿Ok? Gotitas de gas. Y este es el tejido hematopoyético. Están las células madre, están los precursores hematopoyéticos. Eritropoyético, granulocítico, trombopoyético. Entonces, esto rápidamente lo observa el hematólogo, el mielograma. Lectura del mielograma. Y lo observa el anatomopatólogo. ¿Ya? El patólogo entonces lo va a observar. Y finalmente entonces obtenemos la celularidad, que es importante la celularidad. Entonces, ¿cuánto de celularidad debería tener un recién nacido? Ni bien nace un recién nacido, tiene una celularidad en esta medida que hemos presentado, 100%. Por eso que ni bien nace el recién nacido, tiene alta cantidad de leucocitos. ¿Han visto? ¿Ya llevado pediatría? No. Se van a dar cuenta entonces que en los recién nacidos van a tener gran cantidad de leucocitos, que puede llegar hasta 20.000, que es normal. La hemoglobina podría tener 17 gramos por ciento normalmente, que es normal para su edad. ¿Por qué? Por la gran cantidad de celularidad. Y a medida que va aumentando nuestra edad, la celularidad va disminuyendo. Entonces, en un adulto joven como ustedes, ¿no? Ahorita su celularidad debería estar en unos 75% de celularidad para formar leucocitos de 4.000 a 10.000, para formar glóbulos rojos de 4 millones a 6 millones, para formar plaquetas de 150.000 a 300 millones. Ustedes necesitan esta celularidad. ¿Y qué pasa si la celularidad baja para la edad del adulto joven? Por ejemplo, si está por debajo del 75%, ¿qué pasaría? ¿La lista? Ángela Nicole. ¿Qué pasaría si la celularidad bajara en un adulto joven ya, como ustedes? ¿Ustedes están rodeando qué? ¿21, 22, 25? Ya. ¿Y qué patología se llama eso? Si presenta leucopenia. ¿Y si baja la celularidad? Sí, tiene pancitopenia el paciente. ¿En qué patología estaríamos? ¿En qué enfermedad hematológica estaríamos? Muy bien, aplasia. Muy bien.
Entonces, Ángela, si la celularidad baja para este joven de 25 años, no hay celularidad, está por debajo del valor normal, se llama insuficiencia medular. Dentro de insuficiencia medular está la anemia A. Sí, no hay. Y en el adulto mayor, más de 60 años, entonces en la vejez, la celularidad aún más baja, por debajo del 25%. Entonces, ¿cuándo llamamos anemia plástica entonces? Cuando hay debajo de 25% de celularidad, se llama anemia aplásica. ¿Ya? Entonces, un joven, si viene con pancitopenia y signos y síntomas relacionados a esta leucopenia, a esta anemia, a esta trombocitopenia, y sin blastos leucémicos, yo sospecharía anemia aplásica. Y más si el anatomopatólogo me dice, ¿sabes que este joven tiene una celularidad por debajo de 20%? Ya, pues digo, un paciente con anemia aplásica. Entonces esto es aspirado a medular. Este es el miedo. Para poder ver si la celularidad está adecuada. Si las células tienen la morfología adecuada. Tiene una morfología tenemos que ver ahí. Si es homogéneo, si es heterogéneo. Lo normal de una médula ósea es que tiene que ser, la celularidad tiene que ser adecuada para su edad, ya hemos visto. 1. Aspecto importante. 2. Si es homogéneo o es heterogéneo. ¿Cómo es la médula ósea normal? Heterogéneo. ¿Qué significa heterogéneo? Diferentes células en diferentes estadios. Tiene que estar la serie roja. Tiene que estar los precursores eritropoyéticos. ¿Cómo cuáles? Como por ejemplo, aquí están, acá está. Estos son los precursores eritropoyéticos. Los eritrócitos. Tienen que estar los precursores de los mielocitos. Tienen que estar los precursores de los granulocitos. Los mielocitos, los melocitos, células en banda, metamielocitos, célula plasmática. Bien. Entonces, tienen que estar todas las series. Eso se llama heterogéneo. Cuando es homogéneo, sospecho en algo patológico. Miren, entonces, comparen esta médula ósea normal con este. ¿Qué les parece? Homogéneos. Entonces, ¿qué diré ahí? Kimberly, ¿cómo estará la celularidad? ¿En qué aspecto? Claro. Entonces, en esos casos, ese es un caso, es una médula ósea hipercelular para la edad del paciente. Es una médula ósea homogénea, que no debe de ser así. Algo está pasando. Demasiada producción. ¿En dónde? La médula ósea. ¿De qué? De células. Miren. Casi todos son iguales. Todos son iguales. Con este. ¿Eso cómo se llama? Blastos. ¿De qué tipo? Blastos linfoides. ¿Por qué digo linfoides? Porque tiene más núcleo que citoplasma. Y cuando dejan ver nucleolo, estos ojitos que ustedes ven son nucleolos. Cuando dejan ver nucleolos quiere decir que su núcleo es inmaduro. Y si es inmaduro,
Entonces son blastos leucémicos, linfoides. ¿Y cuándo sería mieloide? Si tiene granulaciones citoplasmáticas. ¿Como cuáles? Como, por ejemplo, que tendría muchas granulaciones como este promielocito, por ejemplo. Pero estos, no. Entonces es un paciente, es un aspirador de médula ósea de un paciente con leucemia aguda. ¿Cuándo digo que es leucemia aguda? Sí, pero en todo. Lo que pasa, los blastos por encima de B, más de 20% de médula ósea, o sangre periférica, virus de leucemia aguda. Porque aquí, solo en este campo, imagínense, hay más de 20. Con otro campo más. Entonces, en este paciente, miren, hay escasos, ni siquiera hay precursores de eritropoyéticos, ¿verdad? A lo mucho pero lo demás son no, pero no hay precursores eritropoyéticos, no hay precursores megacariocíticos, granulocíticos, nada. Entonces, ¿qué hace el paciente entonces? Hace neutropenia, anemia, trombocito, que es lo característico de un paciente con leucemia. Y los blastos, ni qué decir. Entonces, el paciente con leucemia aguda, entonces, infiero que tiene signos y síntomas de la anemia, fatiga, pánico, ¿verdad? Dolor, trombocitopenia, sangrados de mucosas, de piel y mucosas, epistaxis, equimosis, petechas, púrpuras. Y de la neutropenia hará fiebre. Y acá, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Aquí, Renzo, ¿qué te parece acá? ¿Renzo está? Renzo, ¿qué te parece? ¿Qué te parece en la celularidad? En el aspecto. En el aspecto, de diferentes formas, morfología, pero no se ven los diferentes patrones que lo vemos en una normal, ¿no? Una medula. Vamos a ver blastos y bueno, los morados no se ven. Estos. Que son proliferación de qué? De células plasmáticas. ¿No recuerda la célula plasmática? Miren. ¿Dónde está? En una médula ósea normal, así son las células plasmáticas. ¿Dónde está? Aquí. Esa es una célula con forma de huevo frito. Que debería haber pocos, no mucho. 2%, 1%. Pero acá, miren, aquí hay más. Y algunas hasta con doble núcleo, en forma de huevo frito, sí. Este. 1, 2, 3. Y alteradas. Entonces es una proliferación de células plasmáticas. Más de 10% digo que es mieloma múltiple. Si sumo los campos. ¿Ya? Entonces, el paciente con mieloma múltiple, ¿qué es mieloma múltiple? Entonces es una proliferación clonal alterada de células plasmáticas en donde. Entonces, si estas células plasmáticas proliferan en cantidad en la médula ósea, ¿qué hace? Activan a las células, a los macrófagos de la médula ósea, a los osteoclastos, produciendo ¿qué? Resorción ósea, aumentando por tanto el calcio, dando osteoporosis, fracturas patológicas
en jóvenes, 40, edad media más o menos 40, 50. Y en adultos mayores, ni qué decir, ¿no? En adulto mayor difícil que puede buscar porque el viejito ya tiene dolor de hueso. Osteoporosis ya tiene, pero un joven de 40, 50 no. Más fácil de poder diagnosticar. En cambio, el abuelito pobre, ya lo ponen, se lo decía 2 ruedas, y ya, ni cuenta, ¿verdad? Pero he visto mielomas múltiples en pacientes jóvenes, 40 años, ¿no? Con osteoporosis y fracturas patológicas. ¿Por culpa de qué? De la proliferación de osteoplasmáticas que activa a los osteoclastos, produciendo destrucción de hueso y menos producción de osteoblastos, formadores de hueso. Entonces, ¿qué clínica va a tener el paciente? Entonces, el paciente va a tener entonces los síntomas de anemia, porque va al proliferar las células plasmáticas, no va a haber entonces producción importante de la serie eritropoyética, dando al paciente anemia. Entonces, uno de los síntomas del paciente es anemia. Lo otro son afectación renal. ¿Por qué renal? Porque estas células plasmáticas antes fue linfocito B. Primero fue linfocito B, luego fue célula plasmática. Cuando entra un tejido son las células. ¿Y la célula plasmática qué hace? Secreta inmuno, especialmente la de tipo IgM. Entonces produce gran cantidad de inmunoglobulinas. ¿Ya? Produce inmunoglobulinas. Y eso es, entonces, hay producción exagerada de inmunoglobulinas que llega al pobre riñón y el riñón pobre sufre necrosis tubular aguda por culpa de estos excesos de inmunoglobulina. Entonces, sufre falla renal crónica. Entonces, daño, compromiso renal. Anemia, compromiso renal. ¿Qué más? Compromiso del sistema inmunitario. ¿Por qué? Porque estas células plasmáticas están deficientes. El paciente entonces tiene alto grado de infección, ¿ya? Bacteriana, y puede ser la causa de muerte del paciente. ¿Produce qué más? Daño óseo. ¿Qué produce? Osteoporosis o fracturas patológicas. El paciente de la nada se fracturó la columna. Usualmente por eso lo característico es el dolor lumbar. Entonces, el paciente con miedo. Y aquí también ya vemos una enfermedad hematológica benigna, donde hay proliferación exagerada de megaloblastos. Megaloblastos, ¿qué significa? Que los precursores de la serie roja y de la serie granulocítica se quedan así, gigantes. Grandes. ¿Ya? Entonces, ¿en qué casos? En la anemia megaloblástica. ¿Por deficiencia de qué? Vitamina B12. ¿Por qué? Porque la vitamina B12 alcohólico hace que se sintetiza ADN, mitosis de este debería seguir su camino hacia otra célula, pero no hay. Entonces, miren, entonces el tejido hematopoyético, entonces, es muy importante saber el tejido hematopoyético, su microambiente, ¿ya? El microambiente del tejido hematopoyético. ¿Por qué? Porque el microambiente, recuerden que la médula ósea está en el centro del huesito y también se sostiene de los tejidos de sostén, mesenquimales, del huesito alrededor. Por eso que en caso de mieloma múltiple dañan a los osteoactivos de su estructura fuera de destrucción. En las leucemias, cuando hay producción exagerada de blastos, hay dolor óseo. Por eso, lo característico del paciente con leucemia es dolor óseo. ¿Por qué? Porque daña al tejido que está ahí. El tejido hematopoyético, ¿dónde está? Entonces, estas células que se originan
En la hematopoiesis se originan a partir de una célula madre. Ese stem cell, entonces, usualmente estas células están en reposo. Entonces, cuando tienen que dividirse, se dividen. Usualmente está en reposo, es decir, no división, con la capacidad de autorreanudarse. Por lo tanto, de mantener su número en la misma cantidad. ¿Ya? ¿Y de qué se vale? De estos factores de crecimiento. Del calcio, del arterio, para poder regular su proliferación. Y dentro del tejido hematobiótico también es importante este sinusoide. ¿Por qué es importante ese sinusoide? Porque todas las células, acá están las células madre, y aquí están sus precursores. Entonces este sinusoide le dice, es la puerta de entrada de salida, mejor dicho, de todas las células van a pasar por aquí. Quiere decir que de aquí pasa la sangre periférica. Solamente células maduras. Por eso que el sinusoide es un órgano, una parte importante de la médula ósea que le va a dar la barrera selectiva. ¿Qué significa de barrera? Que solo va a dar pase a las células totalmente maduras, no inmaduras. Entonces, ¿cómo llegó el blasto leucémico a la sangre periférica en un paciente con leucemia aguda? Entonces, refiere que en la leucemia, entonces, este sinusoide pierde la selectividad. ¿Por qué? Porque se inflama. Y al inflamarse, pierde la selectividad y pasan todos los blastos, cuando por ahí no debería dejar. ¿Ya? Entonces, el sinusoide es como el profesor, que dice que de acá de este curso no va a pasar alumno que no estudie. Solamente los que estudian van a pasar. Una célula maligna no puede entrar. Sí. Puede salir. ¿Y cómo sale? Dentro de un espacio transcelular, el endotelio vascular, entonces se abre el poro y va a entrar entonces de lo que estaba acá las células maduras, pasa a la circulación periférica por un poro transitorio. Entonces aquí está el esquema, miren, esta es una biopsia nebulosa, trabécula, aquí está el sinusoide, miren, y alrededor del sinusoide, miren cómo se ubican las células de manera estratégica. Alrededor del sinusoide están los megacarecitos. Entonces, parte de estos megacarecitos su citoplasma se va a fragmentar. Y parte de esa fragmentación va a pasar las plaquetas. Entonces, hay un elemento ya maduro llamado plaquetas, que son elementos anucleados. Entre el sinusoide va a estar también aquí el macrófago medular, que va a ser un monocito que pasó a la médula ósea, que es el macrófago medular. El macrófago medular, y alrededor del macrófago, miren, están los precursores eritropoyéticos. ¿Por qué? Porque recuerden que el monocito macrófago forma parte del sistema red, que se encarga de ¿qué? Reciclar hierro. Recicla hierro. ¿Cómo así? La síntesis de hemoglobina se inicia acá, desde proritoblasto, antes que llegue hasta reticulocito, entonces dentro de la médula, y pasa como reticulocito hasta que pasa por la circulación 2 o 3 días, madura, como glóbulo rojo, ya pasa la circulación. Y aquí, miren, tiene núcleo. Mientras tenga núcleo un precursor eritropoyético, se puede sintetizar hemoglobina. Cuando ya no tenga núcleo, ya no se sintetiza hemoglobina. Entonces, aquí ya se ha sintetizado el grupo M. El hierro está acá. Entonces, ¿y qué hace el macrófago? Recicla. Dame de un núcleo. Recuerden que antes de pasar como reticulocito, tiene que quitarle el núcleo. Y acá, entre la trabécula, en las marginizado, se encuentra la zona mieloide. Los elementos granulocíticos, ¿ya? Los
promielocitos, metamielocitos. Miren, hacemos un zoom acá entre la zona mieloide y el sinusoide. Y aquí están los promielocitos, metamielocitos, células en banda. Espérate, esto es como banda, le dice. Tienes que pasar mínimo como neutro. Entonces nacen las propiedades del stem cell, de la célula madre. Entonces la célula madre tiene, antes se consideraba 3 propiedades y se ha agregado 2 propiedades más, que es la capacidad o la propiedad de potencialidad. ¿Qué significa? En el cual la célula madre tiene capacidad de restaurar el tejido hematopoyético. ¿Ya? ¿En qué casos, por ejemplo, lo restaura? En un paciente, por ejemplo, con un cáncer sólido donde se donde se irradia con radiaciones o con quimioterápicos que dañan las células madre. Entonces, una sola célula madre tiene capacidad de restaurar todo ese tejido hematopoyético otra vez. Y la plasticidad o transdiferenciación consiste en que esta célula madre tiene capacidad de diferenciarse no solamente en tejido en células sanguíneas, sino también en otras células, cardíacas, hepáticas, hasta dentarias, ¿no? Por eso que hoy en día los odontólogos utilizan células madre para poder dar origen a los pacientes chimuelos, para originar otro diente. Imagínense, ¿no? Entonces ahí nace la aplicación de las células madre. ¿En qué aplicamos entonces las células madre? En el trasplante de precursores hematopoyéticos en pacientes con leucemia aguda, hacemos trasplante, ¿no? Se restaura ese tejido hematopoyético con un donante hacia el hospedero, utilizamos sus células madre y reconstituimos otra vez. ¿Ya? En la medicina regenerativa, ¿no? Por ejemplo, el paciente chimuelo que ha perdido su diente, entonces se coloca células madre y genera un nuevo diente. En la terapia génica, ¿para uso de qué? De nuevos anticuerpos monoclonales. O sea, se utiliza células madre. ¿Qué anticuerpos monoclonales, por ejemplo? El rituximab, el bevacizumab, ¿verdad? Los reumatólogos utilizan bastante, los oncólogos también, hematólogos también. ¿Sí? Bueno, entonces, células madre, ¿dónde encontramos? En la médula ósea, sí o sí. Entonces, por eso que el trasplante de precursores hematopoyéticos antes se hacía haciendo aspirado médula ósea. Del donante se sacaba la célula madre y se le colocaba al paciente traumado. Ahora ya no. Se obtiene célula madre de la sangre periférica. Se le da unas vacunitas al paciente, al donante, se les coloca una vacunita del factor estimulante de colonias, filgastrin, ¿ya? 20 miligramos subcutáneo cada 12 horas. Y esta vacunita hace que las células madre salgan de la médula ósea a la sangre periférica y se colecta uno por uno en una bolsa, como si fuera bolsa de sangre. Y se le transfunde al paciente. Y como estas células madre tienen receptores, ¿en dónde? En la médula ósea. Van hacia la médula ósea y restauran el tejido. Otra fuente es la sangre de cordón umbilical y placenta. Por eso es que hoy en día ya las mujeres ya no nos quedamos en casa, ¿verdad? Ahora estudiamos, servimos a la sociedad, ¿verdad? Ya no estamos en la casa. Entonces, hoy en día con ese rol de la mujer en la sociedad, de un papel en la sociedad, ya no tienen más hijos, como antes que tenían 10, 11, 6, 8, era bastante, ¿no? Ahora con las frutas 1, porque es difícil, porque la mujer tiene que estudiar, tiene que trabajar. Entonces, guardan, entonces un hijo que sale, o ella sale embarazada, entonces guarda sus células madre de sangre de cordón umbilical y placenta. ¿Para qué? Para poder utilizarlas más adelante
en una patología para salvar la vida de ese paciente. Por eso es importante guardar. Porque si el niño tiene leucemia aguda, se le puede hacer trasplante con estas células madre de cordón umbilical y placenta. Y se puede guardar estas células madre mediante criopreservación, ¿no? Ya hay bancos de sangre de cordón umbilical y placenta. Hay bancos en Lima, se paga en dólares, ¿no? $150 anuales. Y es sencillo, porque ellos mandan todo el kit para poder solo juntar las células madre de esta sangre de cordón umbilical. Se manda un kit y el ginecólogo hace todo el traspaso de esta sangre de cordón umbilical y placenta, se manda en ese kit. Y ellos se encargan de recolectarla. Y se tiene que hacer para poder salvar la vida del paciente. En el hospital de Menario, un paciente, un niñito, tenía leucemia aguda, era hijo único. ¿Qué hizo la madre? Como no guardó sus células madre de sangre umbilical de ese niño de 9 años, tuvo que embarazarse. Se embarazó. ¿Para qué? Para salvar la vida de este niño. ¿Para qué? Para que utilizó la sangre de cordón umbilical y placenta del bebé que salió. Utilizó la célula madre de esta sangre de cordón umbilical y pudo hacerse trasplante. Y el niñito pudo vivir. Pero tenía que sacrificarse, no tenía que tener otro hijito. Claro, porque ese trasplante de esa célula madre podría salvar a ese niño. ¿En qué patologías? En patologías hematológicas benignas, en inmunodeficiencias, por ejemplo, se hace trasplante de esta célula madre. En leucemias, ni qué decir. En mielomas, ni qué decir. Entonces, imagínense, invertir en estas células madre para más adelante, vale. Ustedes tienen que saber. Y más hizo médico. Muy bien. Entonces, miren, entonces las células madre dan origen a sus dos células. Tiene capacidad entonces de diferenciar. En este progenitor común mieloide y este linfoide. Miren, todas ellas dan origen, todo esto se da en el medio. Y aquí está el sinusoide. El sinusoide le dice, solo tienes que pasar como plaquetas, glóbulos rojos, como pasado finalmente, como linfocitos maduros. Cuando pasa un tejido ciertas células, tiene otro nombre. El monocito, cuando pasa un tejido, por ejemplo, en la médula, se llamará macrófago medular. Y este progenitor común linfoide pasa directamente como célula de mastocito. Y la célula de mastocito está ¿dónde? Debajo de la piel y en todas las mucosas de nuestros tejidos. ¿Ya? Y esto lo hemos visto en qué casos? En casos de hipersensibilidad tipo, en el cual tiene receptores para IgE, que se unen a los alergenos, ¿verdad? Y generan degranulación de estos mastocitos, liberación de histamina, sustancias vasoactivas, ¿no? Que genera múltiples respuestas a nivel respiratorio, broncoespasmo, cardiovascular, vasodilatación, ¿verdad? Hipotensión. Un ejemplo claro es la anafilaxis. El responsable de representación tipo 1, en cambio, los neutrófilos son células de primera línea de defensa, que nos defienden rápidamente ante una infección aguda y especialmente bacteriana. Entonces, todos estos tienen capacidad de poder fagocitar, de poder eliminar a la gente. Y el glóbulo rojo, entonces, se encarga de ¿qué? Del transporte de oxígeno. ¿Gracias a qué? Que ya se ha producido entonces la síntesis de hemoglobina. ¿En dónde? Acá.
llega como glóbulo rojo maduro, ya, así puede transportar entonces gases, ¿no? Oxígeno a los tejidos y CO2 hacia el pulmón. Una célula A nuclear, otra célula A nuclear, llamada plaqueta. ¿Plaquetas de qué se encargan? La plaqueta se encarga de la hemostasia primaria. Es decir, forma de coágulo. ¿Y los monocitos de qué se encargan? Monocitos con linfocitos. Una inmunidad innata. Inmunidad. Entonces, innata, usualmente la inmunidad se encarga de la respuesta inmune rápida, a diferencia de la respuesta inmune táctica. Linfocitos y macro. Y aquí están, miren, inmunidad innata, los linfocitos natural killer, los asesinos que matan a cualquiera. Y estos linfocitos pequeños se diferencian del linfocito B, parte de la inmunidad adaptativa de tipo humo. Miren, este linfocito B, cuando pasa a un tejido, aquí está en la sangre, cuando pasa a un tejido, por ejemplo, en la médula ósea, se llama célula plasmática. ¿Y esa célula plasmática qué secreta? Humores, ¿verdad? Inmunoglobulinas. Y el linfocito T forma parte de la inmunidad adaptativa celular. ¿Cómo nos defiende el linfocito T? ¿Produciendo humores? No, ¿verdad? Secreta factor de necrosis tumoral e interleuquinas. Entonces, mire, ¿ve? Entonces, para la regulación de la hematopoiesis, ¿qué necesitamos? Necesitamos entonces elementos que hagan madurar desde célula madre hasta células maduras, hijas. ¿Qué necesita? De la eritropoyetina, de la trombopoyetina, ¿verdad? De las citoquinas inflamatorias, imagínense, también necesita. Aquí está la interleuquina 3, interleuquina 1, factor de necrosis. ¿Y qué más? Genes reguladores. Genes reguladores. Muy bien. Entonces, la trombopoiesis. ¿Qué es la trombopoiesis? Es la maduración de los megacariocitos para dar origen a las plaquetas. ¿Ya? Entonces, de cada megacariocito se va a originar más o menos 2 a 7 mil plaquetas. Y la eritropoiesis. Mírenme. Entonces, la eritropoiesis es la formación entonces de dos células hijas llamadas glóbulos rojos. ¿A partir de qué? De la célula. Desde la célula madre hasta un proeritoblasto, miren, aquí intervienen citoquinas reguladoras. Como por ejemplo, ¿cuál? La eritropoyetina. Las interleuquinas. Para que madure la célula madre hacia el eritoblasto. Y del eritoblasto hacia el reticulocito necesita factores de maduración. ¿Como cuáles? Vitamina B12, ácido fólico, vitamina A, zinc, cobre, cobalto, vitamina C, ácido fólico. Todos los elementos necesitan de aquí. Y desde el proeritoblasto hasta antes de ese reticulocito tienen núcleo. Pierde su núcleo, ¿verdad? Que es reciclada por el macrófago medular. Entonces, ¿cómo yo mido la tasa de eritropoiesis entonces? ¿Cómo sé que la médula ósea está produciendo glóbulos rojos normalmente? ¿Cómo lo mido? ¿Midiendo los eritroblastos o midiendo los glóbulos rojos maduros? ¿En cuál mediría? Retículos. Entonces, un índice clínico importante para medir la tasa de eritropoiesis, de cuán bien está funcionando la médula ósea o qué tan mal, es los retículos. Entonces, los reticulocitos me sirven para saber
si la médula ósea está funcionando. Específicamente, ¿cuál? ¿La leucopoiesis, la trombopoiesis o la eritropoiesis? Eritropoiesis. Entonces, estos reticulocitos, miren, son más grandes que los glóbulos, como una bola. Entonces, se les colorea, en sangre periférica, se les colorea, entonces con una coloración especial llamada azul o aceite crecido. ¿Ya? ¿Y por qué le llamaron reticulocitos? Porque recuerden que antes de ser reticulocito, ¿qué era? Un eritroblasto. Y un eritroblasto que tiene núcleo y organelas. Entonces, cuando ya se transforma en reticulocito o glóbulo rojo ya maduro, pierde todo eso. Pierde núcleo y pierde organelas. Entonces, parte de estos reticulocitos lo observaban como grumitos en la médula, en reticulocito. Por eso se le llamó reticulocito, una célula que tenía restos de retículo endoplasma. ¿Ya? Entonces, ¿en qué casos entonces aumentará los reticulocitos? A ver. ¿En qué casos aumentará reticulocitos? ¿Y cuánto se paga lo normal? ¿En qué casos? Doctora, por ejemplo, en casos donde hay pérdidas de, por ejemplo, una hemorragia, Una hemorragia aguda, no, una hemorragia sí. Una pérdida entonces sanguínea rápidamente, si la médula ósea está indemne, entonces, ¿qué va a haber? El aumento de reticulocitos. ¿Por encima de cuánto? 2%. Lo normal es 1 o 2%. ¿Anemia hemolítica también? Perfecto. Anemia hemolíticas también. ¿Por qué? Porque hay destrucción de glóbulos rojos. Y como no hay glóbulos rojos, ¿qué hace la médula ósea? Compensar, aumentar la producción de reticulocitos, que son jóvenes. Muy bien. ¿Y en qué casos estará disminuido los reticulocitos? Disminuido. Disminuido en las hemolisis. Si el glóbulo rojo, miren, cuando sale de la médula ósea hasta que es destruido por el vaso, donde se da la hemólisis fisiológica, normalmente pasan 120 días. ¿Qué es la hemólisis? El tiempo de vida media disminuido. Este glóbulo rojo ya no vivirá 120, vivirá 3 días. Entonces, ¿qué hay? Glóbulos rojos en sangre periférica, ¿cómo van a estar? Disminuidos, anemia. Entonces, ¿qué hace la médula ósea? Aumenta la producción de retículos. Entonces, en anemias hemolíticas, entonces, estará aumentado los retículos. Muy bien. ¿En qué caso estarán disminuidos entonces? En las anemias aplásicas. Muy bien. ¿Por qué? En la anemia plástica. ¿Por qué? No hay células madre, no hay células ya, no hay célula, la célula está disminuida. Por tanto, ya no va a haber desde célula madre hasta eritroblasto hasta reticulocito. Los reticulocitos disminuidos. Por eso que uno de los criterios de anemia plástica es reticulocitos por debajo de 1% o por debajo de, ¿recuento absoluto? 60.000. Muy bien. ¿Y la anemia ferropénica? ¿Cómo estarían los reticulocitos en la anemia ferropénica? Disminuidos. ¿Por qué disminuidos? Claro. En la anemia ferropénica, entonces, ¿qué necesito para pasar de proeritoblasto hasta reticulocito? ¿Qué necesito? Hierro. Si no hay hierro, ¿va a pasar eso? No. Por tanto, en la anemia ferropénica los reticulocitos van a estar disminuidos o normales. Normal, por eso es normal. Y en la anemia megaloblástica, Claro, déficit de vitamina. entonces no hay B2, no hay ácido fólico. Entonces no va a producirse el paso de esto a estos reticulocitos
disminuye, ¿no? Claro. Entonces, para que pase, miren, para que pase de eritolasta hasta antes del reticulocito, necesito elementos madurativos. Pero, ¿y cómo madura el glóbulo rojo? Los precursores. Precursores, desde el proritoblasto hasta el reticulocito, el glóbulo rojo maduran de más a menos. Entonces, en tamaño. En tamaño, de más a menos. Cuanto un glóbulo rojo es más maduro, es más pequeño. Cuando un glóbulo rojo es más maduro, es más bioquímicamente incompleto. ¿Por qué? Porque cuando más maduro ya no tiene núcleo ni organelas. Cuanto más inmaduro es, tiene núcleos y organelas. ¿Dónde interviene la síntesis vitamínica? La mitosis. ¿Dónde están los ácidos nucleicos? En el núcleo. ADN, ARN. Están acá. Entonces, ¿dónde actúa la vitamina B12 ácido fólico? En todo lo que tenga núcleo. Entonces, si no hay vitamina B12 ácido fólico, se van a quedar grandes. Por eso se le llama megaloblast. Así se van a quedar. Y por tanto ya no va a haber, o va a estar disminuidos los betas. Y la síntesis de hemoglobina, ¿dónde se da? Desde el proritoblasto policromatófilo. Miren, aquí su citoplasma es azul. Aquí cuando ya tiene hemoglobina, ya tiende más rojo, rojizo. Y cuando ya es un glóbulo rojo ya totalmente maduro, es totalmente rojo. Bueno, glóbulo rojo, rojo. Entonces, necesito vitamina B12 ácido fólico para que pase de esto. Necesito hierro para la síntesis de ¿qué? De hemoglobina. Ya no. Entonces, la vitamina B12 ácido fólico, entonces, ¿dónde necesito? En el núcleo de la célula para producir división celular. Pero si no hay vitamina B12 ácido fólico, no hay división celular. Se queda como megaloblasto, dando origen entonces a la anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 o de ácido fólico. La más frecuente es por deficiencia de ¿qué? ¿De cuál de ellas? ¿Más frecuente? B12. Entonces, en fisiopatología, entonces vamos a ver entonces la deficiencia de vitamina B12, entonces en la anemia megaloblástica, que va a dar origen ¿a qué? En la médula ósea, va a provocar disminución de los reticulocitos o reticulocitos disminuidos. Y en la sangre periférica, ¿qué nos va a dar? Si aquí hay grandes, gigantes, también dará origen a glóbulos rojos grandes, llamados macrocitos, ¿no? Por eso que la anemia megaloblástica se caracteriza por una anemia de tipo macrocítico, es decir, un volumen corpuscular medio por encima de 100 femtolitros. Y en los glóbulos, en los leucocitos o neutrófilos, ¿qué va a originar? Hipersegmentación de neutrófilos, ¿no? El neutrófilo, ¿cuántos lóbulos tiene? Normalmente de 3 a 5 lóbulos. ¿Y aquí cuánto va a tener? Más de 7, 8. Característico del paciente con anemia megaloblástica. Entonces, si no hay maduración de proritoblasto hasta esto, va a haber entonces anemia. ¿Qué más va a producir? Si los no solamente afecta a los precursores de los glóbulos blancos, sino glóbulos rojos, ¿verdad? Produciendo entonces leucopenia, anemia, trombocitopenia, pancitopenia.
Y también debemos recordar la síntesis de hemoglobina. Entonces, la síntesis de hemoglobina, ¿dónde se daba? Desde acá, ¿verdad? El integrato policromato necesita hierro. ¿Y por qué se da la síntesis de hemoglobina? Porque necesita núcleo y organelas. Entonces, ¿este eritroblasto policromatófilo tiene núcleo? Sí, tiene núcleo. Aquí está el núcleo. ¿Y qué organela más necesito? A la gran mitocondria. ¿Sí? ¿Para qué? Para sintetizar a partir del succínico ácido. ¿Para qué sintetizar? La protoporfirina 9. ¿Ya? Entonces, el hierro, entonces aquí está la célula, el proeritoblasto, miren, tiene su receptor para transferina. Entonces el hierro que ingresa por la dieta, entonces el hierro, ¿no? Ingresa como, ¿cómo se absorbe el hierro? Como un hierro más 2, en forma ferrosa. Por eso que el receptor siempre acepta hierro más 2. No te acepto hierro más 3, ¿ah? Dice. El hierro más 2, ¿qué es? Un hierro hemínico. A diferencia de hierro más 3, que es un hierro no hemínico. Por eso que la mejor absorción es con hierro más 2. Y todas las células se aceptan con un hierro más 2. ¿Por qué? Porque el hierro más 3 produce mucha inflamación, muchos radicales libres. Por eso que el hierro más 2 tiene que ingresar a la se une a la célula, especialmente a la organela, a la protoporfirina 9, ingresa y se transforma en grupo M. Entonces, 4 hemos, y el núcleo está ya produciendo a partir de los aminoácidos, ¿están produciendo qué? Las cadenas, ¿no? 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Entonces, formando 4 cadenas. 4 cadenas en total más 4 hemos, forma hemo más la globina, hemoglobina. Entonces se da la síntesis de hemoglobina, ¿en dónde? En el eritroblasto. Si no hay hierro, ¿va a formar hemoglobina? No. ¿Dando qué? Anemia. ¿Qué es la anemia? La concentración baja de hemoglobina para la edad, para la altura, para el sexo del paciente. Entonces recordamos también metabolismo del hierro. Entonces, ¿cómo se metaboliza entonces el hierro para comprender anemias ahora que viene en la siguiente clase? Entonces el hierro, hay 2 tipos de hierro, hemínico y no hemínico. Hemínico significa el hierro más 2, porque tiene mejor absorción, el hierro más 3. Y no hemínico. El hemínico se encuentra en todas las carnes, en los alimentos de origen animal. En cambio, el no hemínico en los alimentos de origen vegetal. El animal es más caro, el vegetal es más barato. Entonces, por eso en nuestro país hay mucha anemia, porque la carne es cara, ¿no? ¿Cuánto está el kilo? 30 soles puede estar, ¿no? A diferencia de un kilo de lentejas que está 4 soles y alcanza para toda la familia, si es que hay bastante familia. Un kilo de carne no puede alcanzar para tanta. Entonces, el hierro, ¿cuánto de hierro necesitamos nosotras las personas diariamente? Sin anemia. En estado fisiológico necesitamos de 10 a 20 gramos de hierro diario. De esos 10 o 20 gramos que entra por la boca, pasa por el esófago y llega al estómago, gracias al ácido clorhídrico del estómago, el hierro de lo que está en, si hemos comido más hierro no hemínico, hierro más 3, hace que transforme el ácido clorhídrico de hierro más 3 a hierro más 2. Pero si hay alteración en la mucosa del estómago, ya sea por úlcera, gastritis, inflamación, no va a haber esa transformación, dando anemia. Y además, el hierro más 3, recuerden que consumimos más, y gracias a la vitamina C, se transforma de hierro más 3 a hierro más 2. Entonces la vitamina C ayuda. Entonces hay que consumir entonces vitamina C, ¿no? Limonada, naranjada, kiwi, papaya, todo lo que se encuentra vitamina C. ¿Por qué? Porque activa al hierro. Así como hay alimentos que la activan, hay alimentos que la inactivan. Como por ejemplo, ¿cuáles?
los tecitos, cafecitos, filtrantes, gaseosas, chocolates, leche de vaca, las gaseosas, inhibe la absorción de hierro. Entonces, todos los niños lactantes, gestantes, mujeres en el fértil, que menstruamos, no debemos consumir esas cosas. Para nada. Café no. No, café no. Porque inhibe tu absorción. Entonces, ese hierro entonces pasa del estómago al duodeno. Entonces hacemos un zoom allí. Y en el duodeno se encuentra una entrada, una puerta. Entonces, ese hierrito, miren, se llama transportador de metales divalentes. Tipo 1. Entonces, ahí, como es divalente, el hierro más 2 ingresa al enterocito. Como nuestro cuerpo es sabio, siempre guarda pan para mayo. Lo poquito que le sobra en forma de ferritina. Pero sale por la ferroportina a distribuirse a todos los órganos que necesitan hierro. ¿Y quiénes necesitan hierro? Necesitan hierro entonces el músculo, la médula ósea, ni qué decir, ¿sí o no? ¿Quién más necesita hierro? Para guardar pan para mayo, el hígado. Entonces, la médula ósea, ¿cuánto necesita de todo eso? Solamente 25 miligramos. De esos 25 miligramos, 2 vienen de la absorción del enterocito y el resto viene del sistema RES. ¿Quién se encargaba de reciclar el hierro? ¿De dónde? De la médula, del macrófago, del vaso, del hígado. Y le aporta más hierro a la médula. Pero si no hay hierro de reserva y tampoco hay hierro en alimentación, el paciente va a entrar en anemia ferropénica, dando entonces la fisiopatología de la anemia ferropénica, fisiopatología de la anemia megaloblástica, fisiopatología de las leucemias. Entonces nos sirve para poder comprender entonces hematopoiesis, las patologías hematológicas benignas y malignas. ¿Ya? Entonces para la próxima clase, entonces, full casos clínicos vienen leyendo. ¿Ya? Qué bonito. Entonces, todo. Voy ganando.